Asambleísta, muy buenos días, gracias por acompañarnos, usted de la línea del Partido Social Cristiano. Bueno, y en la Asamblea Nacional se inició ayer el primer debate de incentivos productivos y prevención del fraude fiscal. Es un tema económico urgente. ¿Cómo han avanzado en este tema cuando también hay muchos referentes del otro sector, de la oposición, que el tema debe ser más analizado de fondo y de forma también por el tema y la rapidez que lo están haciendo? Bueno, en primer lugar, de acuerdo con la Constitución y con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no se debió calificar de económico urgente, porque es un tema que crea impuestos. Y en segundo lugar, ya se aprobó el primer debate ayer. Esperamos volver a tratar en segundo definitivo debate el próximo lunes. Para mi modo de pensar, no es precisamente esta no es una ley que estimule, que incentive a la producción, sino todo lo contrario. Lo que está haciendo es castigar a quienes producen. Le pongo en el caso a usted como experiencia que tiene y como en el trabajo que lo manejaba, como el tema bananero, que también es un impuesto. Sí, naturalmente, el impuesto bananero ya existe y vale la pena aquí mencionar lo siguiente. ¿Por qué existe el impuesto bananero? El sector bananero viene pagando, el sector productor bananero viene pagando desde hace aproximadamente 2 años el 2% de sus ventas, no de las utilidades, como impuesto a la renta. Esta situación se dio porque el mismo sector bananero, los líderes del gremio de los bananeros, solicitaron al gobierno que se les cobre un impuesto directo porque venían siendo extorsionados por el SRI. Ellos siempre presumían que la utilidad del sector productor era mayor, cuando realmente a veces ni siquiera se hace utilidades. Ahora mismo se da el caso que mientras se paga el 2% de las ventas, a veces el precio es inferior a la base imponible, que es 6.22. A veces se vende la fruta a $3 a $4, pero se está tributando el 2% de $6.22. Pero ahora tienen una tarifa segmentada según la producción y la exportación también. El avance que se ha dado en este caso es lo que tiene que ver con esta diferenciación, ¿verdad?, del pago del impuesto. Es decir, productores pequeños que no hacen más de 300 cajas a la semana van a pagar el 1%, productores que llegan hasta 1.000 cajas el 1.25%, y aquellos que hacen de 1.001 a 3.000 cajas el 1.5%. Pero en cambio se está agravando las exportaciones de las asociaciones de productores que también exportan, y eso es lo negativo y lo quise notar en mi intervención ayer en la Asamblea Nacional. ¿Y ustedes qué recomiendan en el fondo en este tema? Que las asociaciones de productores, es decir, aquellas personas, productores que se asocian entre 10, 15, 20, 50 personas para exportar y conseguir un mejor precio, ¿verdad?, que no paguen más allá del 2% en total, como productores y como exportadores. Ahora, dentro de aquello hay mucho cuestionamiento. ¿Es realmente un proyecto de ley de más impuestos? ¿Así lo miran ustedes? Indudablemente. Yo inicié mi intervención ayer en la Asamblea manifestando que lo primero que deberían hacer es cambiarle el nombre al proyecto de ley, porque no estimula ni incentiva a la producción. Realmente, mire usted, por ejemplo, lo que está pasando con el tema de las empresas. Lo lógico en cualquier país del mundo civilizado es que se cobre impuestos a las utilidades que generan las empresas. En este caso se va a cobrar el 30% por la venta de las acciones de las empresas. Es decir, un poco da la impresión que el gobierno ya prevé que muchos empresarios van a salir del país y que estos, al vender las acciones de sus empresas, porque la mayoría son compañías limitadas o sociedades anónimas, al vender su paquete accionario tendrán que pagar el 30% del valor de la venta. Entonces eso es completamente negativo. Lo lógico, como dije antes, es que se cobre
sobre impuestos a las utilidades que generan las empresas. Ahora, es un proyecto económico urgente, pero también viene la reflexión para ustedes que están en la Asamblea y los otros actores sociales y políticos también. ¿Qué pasa con el tema del barril de petróleo que está bajando y cómo mantener ese tema también con la ley que ustedes están manejando en la Asamblea? Existe mucha irresponsabilidad de parte del gobierno en el manejo económico y administrativo del país. Yo lo dije en mi intervención cuando se aprobó el presupuesto general del Estado para el 2015. Aquí una de las dos cosas está fallando, decía yo, no entiendo, no encaja. O no existe el milagro ecuatoriano o este presupuesto es falso. Y yo ya manifesté en esa ocasión que el presupuesto del 2015 tenía un desfase, un déficit que llegaba a cerca de los 10.000 millones de dólares, lo cual es más del 25% del total del presupuesto, que bordea los 36.000 millones de dólares. Y en esa época ellos aprobaron el presupuesto con un precio de barril de petróleo de $79.70, cuando ya estaba el WTI, que es el referencial para nosotros, en 74, menos la sanción que tiene siempre nuestro crudo de 8 o 10 dólares, hablábamos ya de un barril de petróleo de 64 dólares. Pero con este proyecto de incentivos productivos y la baja del petróleo, ¿cómo canalizar aquello? Bueno, la idea del gobierno es recaudar más. Es muy probable que el próximo año, en los primeros días del próximo año, llegue un proyecto de ley grabando, por ejemplo, de impuestos a las personas o sobre todo a las mujeres que tienen ojos claros o que se tinturan el pelo. Entonces, por eso es que yo he planteado ayer en mi intervención que aquí se está creando por parte del gobierno una figura que se llama de depredación, que significa que un gobernante cobra impuestos injustos a sus contribuyentes. Viene el impuesto al ICE, en ese me imagino que están de acuerdo, es decir, a los cigarrillos. Yo no personalmente, porque yo creo que la forma de elevar los precios de los cigarrillos para que la gente no fume no es la adecuada. Lo importante es educar a los niños, a los jóvenes y hacer una campaña generalizada a través de los medios de comunicación para evitar precisamente que las personas fumen. Alguien decía en serio y en broma ayer en la Asamblea que ya la marihuana va a resultar más barata que los cigarrillos. Entonces, imagínese usted la situación en la que nos están poniendo. Esta no es la forma ¿Y el tema de gobernar eficientemente. La publicidad para la comida chatarra, como lo han mencionado? Ese otro absurdo, o sea, y además es inconstitucional. Totalmente inconstitucional, porque está coartando la libertad de las empresas. Imagínese usted una empresa que vende, entre comillas, comida chatarra, que no pueda incluir dentro de sus egresos en la contabilidad que lleva los gastos de publicidad. Es un absurdo, porque eso viene siendo un costo de producción. Okay. Entonces significa que ahora van a aparecer ficticiamente las utilidades más elevadas de las empresas y sobre eso van a tributar. Es decir, todo tiende a incrementar impuestos. Por eso me ratifico en la figura de la depredación. Estamos frente a un gobierno depredador.